Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando con los tipos de cambio en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Una pregunta que me estuvieron haciendo mucho estos últimos tiempos, así que vamos a ver y estuve viendo que había alguna información por ahí dando vuelta y me gustaría hablar un poquito de eso. Vamos a compartir la pantalla. Miren, ¿qué tenemos por acá? Bueno, evidentemente vemos que en los tres países hubo una devaluación bastante importante. Lo que distorsiona el análisis mucho es que cuando vemos Uruguay y Brasil, cuando devalúan nominalmente la moneda, vemos que Brasil devalúa 50 centavos, un peso, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo pasamos al caso argentino, queda muy distorsionado de la realidad. Por eso me gustaría también armarlo en porcentaje. Pero vamos a ver un poquito los números, ¿no? En enero, fíjense cómo estaba la situación inicial. El caso argentino es un poco más complejo porque tenemos que analizar el dólar oficial, el turista y el blue, ¿no? Así que en el caso bueno, de Uruguay y Brasil, el análisis es mucho más claro y más simple. Si arrancamos por Uruguay, vemos que de febrero a marzo cuando impacta más de lleno la pandemia acá en Sudamérica, tuvo una devaluación aproximadamente del 15%. ¿Cómo tomo los datos y cómo distribuyo el índice vertical en los gráficos? Bueno, más o menos, más o menos el 50% del valor inicial, ¿no? Para eliminar cualquier distorsión y que las variaciones en el gráfico estén contempladas de manera correcta, para no hacer inferencias y no distorsionar el análisis. Bueno, vemos que Uruguay en enero tuvo 37.3, 38 en febrero, y acá pegó una devaluación bastante importante de aproximadamente el 15%. Miren el caso brasilero. El caso brasilero pasa algo medianamente similar, donde hay una primera devaluación de un 15% aproximadamente y otra del 15% más en abril, por lo cual esto es el promedio mensual. Tenemos que en total, de febrero a abril, hubo una devaluación aproximadamente del 30%. Bueno, en Uruguay la devaluación fue de una única vez, del 15%, y se mantuvo constante a lo largo del tiempo, donde al final se aprecia un poquito y tiene una flotación entre bandas entre 42 y 43 pesos por dólar, pero se mantiene desde junio, digamos, abril, junio, ya se mantiene estable el tipo de cambio, ¿no? Y bajó un poquito. Algo análogo pasa en Brasil. Fíjense lo que pasa. Hubo una devaluación, llegó al 5.6 vamos a ver este mes, ¿cuál es? En octubre. Y ahora ya se apreció un poquito el tipo de cambio. En un primer momento, si comparamos con la Argentina, vemos que la devaluación a marzo fue creo que del 8% por ahí. Ahora, cuando lo comparamos a abril es del 8%, fíjense, de febrero a abril, que ahí está la diferencia. Y en marzo no tuvimos un gran impacto en la devaluación. Esto significa que estábamos quedando un poquito atrás en términos de competitividad. Es decir, nuestros competidores en términos regionales tenían la moneda más devaluada. Cuando ya analizamos en abril, vemos que el blue, ¿sí?, tiene una devaluación del 30%, una devaluación similar a la de Brasil entre febrero y marzo. El blue acá pegó el salto en abril. Bien. Y bueno, el turista siguió con una devaluación cortita como el oficial del 8%, 10% aproximadamente. El problema es que después, cuando nos ponemos a analizar cómo termina el país, vemos que Argentina es diferente a Uruguay y Brasil, porque fíjense lo que pasa acá. Ven que hay un tipo de cambio estabilizado y un poquito tendiente a la baja, pero bueno, está medianamente quieto. Miren lo que pasa en Brasil, la tendencia. Se achica un poquito. Ahora, cuando nosotros miramos acá, el caso argentino, vemos que hay una devaluación del 75% en el turista, en el tipo de cambio turista, y del 99%, casi el doble, del blue.
a pesar de que tuvo picos más altos en el medio y que después bajó, ¿no? Ven acá. Pero fíjense la evolución del dólar turista. En un momento se amplió mucho la brecha, acá también, y después se achicó un poquito, pero van como convergiendo, ¿no? Esto aparentemente que va a converger. Bueno, este ha sido todo el análisis, por eso no quería que se distorsionara mucho cuando hablábamos en términos nominales, y era importante verlo en términos porcentuales y que también la distorsión que tenemos en el tipo de cambio entre el dólar oficial, el turista y el blue, ¿no? Después podríamos armar uno con el contado con liqui, pero será para la próxima. Así que bueno, espero que les haya servido y espero sus comentarios y nos estamos siguiendo y viendo en los próximos videos. Muchas gracias por estar ahí.